Bueno, mis amados hermanos, ya ustedes habrán podido notar el día de hoy un video que estamos poniendo y lo vamos a poner también al final. ¿No es cierto? Es el video de nuestro templo, ¿no es cierto? Con las nuevas restricciones, ¿no? Con las nuevas restricciones de 1 metro o 1,5 metros de separación, ¿no es cierto? De tal manera de que ya nuestro templo está totalmente lleno de sillas, con espacios vacíos, para que en el momento que, digamos, el gobierno, ¿no? El Estado diga de que ya se puede congregar, podamos esto desde la puerta, ¿no es cierto? Con el alcohol, cada uno con su tapaboca y con el templo ordenado de esa forma, podamos nosotros, amados hermanos, estar listos para congregar, ¿no? La manera en que se ha armado es la última forma y es la forma en que queda para cuando ya podamos, hermano, todos reunirnos nuevamente, Dios mediante, si el Señor no viene pronto, ¿no? Si el Señor no viene pronto. Y digo eso porque se acaba de firmar un acuerdo de paz entre Israel, ¿no? Un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes, ¿no es cierto? Y eso que está ahí, hermano, nos está diciendo que la iglesia estamos prestaditos aquí en la tierra, estamos en los últimos segundos sobre la tierra. Ya este acuerdo de paz, amado hermano, es lo más próximo que viene para que el anticristo pueda hacer, hermano, su aparición, ¿no es cierto? Queriendo resolver todos los problemas del mundo desde un momento de crisis como este, que es el coronavirus, ya que es algo mundial. Bueno, vamos a prepararnos el día de hoy, tanto con esto en la pantalla, sí, en algún momento, todavía no, y también con el programa, todo listo. Entonces, vamos a entrar, hermanos, ya, vamos a entrar el día de hoy, vamos a poner esto directamente a la pantalla para poder explicar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? El anterior vamos a ponerlo en pantalla completa para poder explicar acerca de lo que estamos nosotros aprendiendo. Muy bien, ¿listos? Entonces, comenzamos. Muy bien. Bueno, mis queridos hermanos, como ustedes saben, estamos hablando de un estudio que se llama especialidades ministeriales. ¿Por qué digo especialidades? Porque cada ministro, pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, es una especialidad. Los 5 son ministros, pero cada uno tiene una especialidad. Por ejemplo, el que es pastor tiene una unción sobrenatural inimitable, que es el rebaño. No solamente un pastor es alguien con esa unción, que donde se para, lo persigue el rebaño. En el caso del maestro, un formador de gente, un capacitador de gente, un formador de líderes, de discípulos. En el caso del evangelista, conversiones. El evangelista cuando habla, cuando aconseja, cuando enseña, donde se para, hermano, hay una unción sobrenatural de conversiones, ¿no? Podríamos decir que el evangelista es la puerta, ¿no? Por donde entran todos los invitados, los inconversos. Llegan al templo donde está el pastor para ser ovejas y el maestro los forma como discípulos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tiene una unción sobrenatural. Nadie puede, por ejemplo, pretender imitar. No se puede. Por eso de que para ser ministro no es cuestión de decir, por ejemplo, yo soy pastor. Tú eres pastor y el rebaño. Entonces, si no hay rebaño, no hay ministro pastor, hermano. No es cuestión de decir, no, yo me meto al Google y ahí me copio y pego algunas enseñanzas o sigo algunos predicadores y estoy con mi cuadernito y mi lapicero anotando y ya, soy maestro porque enseño. No, hermano, el maestro no solamente enseña, cualquiera puede enseñar. El maestro cuando enseña tiene la unción sobrenatural e inimitable de formar discípulos. La gente que escucha a un maestro es formada por ese maestro. Y el día de hoy vamos a hablar del evangelista, ¿no? Por eso decíamos que no todo el que predica es pastor, aunque el pastor predica. Ni tampoco todo el que enseña es maestro, aunque el maestro enseña. Ni todo el que evangeliza es evangelista, aunque el evangelista evangeliza.
Eso es importante saberlo, ya que el día de hoy es tan fácil decir, por ejemplo, como predica es pastor. No, no todo el que predica es pastor. Como le gusta enseñar es maestro. No, no todo el que enseña es maestro. Como evangeliza es evangelista. No. Y vamos a aprender que hay 3 grados también, de menor a mayor. Por ejemplo, en el tema del evangelista, vamos a aprender, está el mandamiento de id, el mandamiento de id. El Señor le dijo a toda la iglesia, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es un mandamiento. El Señor dijo, vayan y prediquen mi palabra. Pero no porque los hermanitos predican, no porque los líderes predican, no porque en todas las iglesias hay hermanos que evangelizan, ya son evangelistas, ¿no? O sea, de ministerio evangelista. No, porque si no, los testigos de Jehová fueran tremendos evangelistas, ¿no? Porque ellos hacen lo que se conoce en la Biblia como obra de evangelista, pero no son evangelistas. O sea, no tienen el ministerio del evangelista. Ahora, entonces, id es un mandamiento. Entonces, es importante entender que si hay hermanos que predican es porque guardan el mandamiento. Que si hay líderes que predican es porque de repente saben que la palabra dice eso, les gusta predicar y lo hacen porque hay un mandamiento, no porque sean evangelistas. ¿Qué hace un evangelista? Hay una unción sobrenatural que lo persigue, son las conversiones. Cualquiera puede predicar, pero cuando el evangelista habla, aconseja, suelta una palabra en el micro, cuando se va al hospital, cuando está en el mercado, cuando él habla, la gente se convierte. De repente no todos, pero la mayoría se convierte, porque esa es la unción que lo sigue. Por eso no es cuestión de decir simplemente yo soy evangelista, ¿no? Y al final habla y ni las moscas vuelan, no. Es importante de que hayan conversiones, ¿no? Ahora, el primer nivel es id, ¿no? La gente que va a predicar y no por eso es evangelista. Segundo nivel es hacer obra de evangelista, ¿no? Y eso es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Me parece que en 2 de Timoteo 4, a ver, vamos a verlo. ¿Se puede ver aquí el programa? ¿Sí? A ver, me confirman si se puede ver ahí el programa. Vamos a verlo en la Biblia. 2 de Timoteo 4:5 me parece. Vámonos para allá. 2 de Timoteo 4:5. ¿Listo? Ya, muy bien. Por ejemplo, dice ahí 2 de Timoteo 4:5. Mire, usted puede notar, estamos en la versión, vamos a poner acá la Reina y Valera. Ahí está. Muy bien, estamos usando una Biblia aquí. Dice aquí, le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, ¿no? Haz obra de evangelista. Note, ¿no? Entonces, hay personas que son de ministerio evangelistas, su llamado son evangelistas, pero hay otros que por ser pastores o por ser misioneros o por ser líderes o por amor a que la obra crezca, tienen que hacer obra o trabajo de evangelista, ¿es cierto? Por ejemplo, a mí como pastor me toca también a veces hacer campañas, estar en aires libres, pero no en sí, yo puedo hacer una obra de lo que haría un evangelista, pero no es mi fuerza, no es mi fuerza ministerial. Entonces, vamos a volver nuevamente al diseño, al cuadrito. Sí, muchas gracias. Entonces, vamos a explicar esto rápidamente. Estamos terminando de explicar para irnos acá, a todo esto, ¿ya? Entonces, mis hermanos, yo espero con todo mi corazón que entendamos. Entonces, el primer mandamiento es id. La iglesia en todo el mundo predica, evangeliza, pero no por eso es evangelista, pues hermano. No, el evangelista lo sigue una unción sobrenatural e inimitable. Otro es cuando a veces líderes o a veces los pastores que recién comienzan en una obra, como a mí, cuando recién comencé la obra, me tocó, hermano, irme todos los días en las tardes a tocar puertas, evangelizar, ¿no es cierto? Y claro que mucha gente se convertía, pero me tocó hacer obra de evangelista, pero no es el ministerio fuerte, ¿no? que yo tengo. Entonces, pero me tocó hacer obra de evangelista. Por ejemplo, cuando un líder en nuestra iglesia toma una célula, le toca hacer obra de evangelista cada semana, siempre dejando un día, ir a evangelizar, ganar almas, pero no porque hace obra de evangelista,
¿no es cierto? De repente hace una campaña en su zona, de repente sale a tocar puertas por puertas, sale a evangelizar. No por eso es evangelista, no, está que hace obra de evangelista. Pero otro ya es el ministerio del evangelista. Entonces, esto es muy importante que se respete, que se considere, porque estamos viviendo en tiempos donde a cualquiera se le llama pastor. No es que el hermanito era líder y como sabe predicar, es que el pastor, no es que la unción del pastor sea que predica, aunque el pastor también predica. No, la unción sobrenatural e inimitable de un pastor es el rebaño, donde alguien que es pastor se para, el rebaño lo sigue. Así es algo sobrenatural, hermano, así de simple. En el caso del maestro, no es que hay un hermanito que lee la Biblia, tiene conocimiento o le gusta enseñar. Le podrá gustar enseñar, pero si no es maestro, no va a tener esa unción sobrenatural, que es que cuando enseña forma gente, ¿no? Ese cincel, esa fuerza de cincelar el alma de las personas, solamente la hace el maestro con la enseñanza. De la misma forma también el evangelista, ¿no? No es cuestión de porque predica o porque hace obra de evangelista, sino que como es evangelista, la gente se convierte, hermano, ¿no? La gente se convierte. Por ejemplo, muchos pueden ir a una casa, predicar y no pasa nada, pero el evangelista entra a una casa y pasa que se convierten todos, hasta Firulai se convierte, o pasa que al menos se convierte alguien, pero el evangelista es como un río que se sale, es una unción sobrenatural que lo persigue. Esa es la unción del evangelista, ¿no? Y ya el día martes hablaremos de la unción del profeta, ¿ya? Ya que también en muchas iglesias creen que porque hay una hermanita que profetiza o tiene sueños o ve visiones, ya es profeta. Y a cualquiera en estos tiempos se le llama profeta. No, hermano. Una cosa es ser guiado por el Espíritu Santo y el Señor nos habla a todos, ya sea por su palabra, ya sea ya por su espíritu, ya sea por los ministros, como ya lo hemos hablado el día viernes en el tema interpretación de sueños, o ya sea que nos habla también por sueños, pero no por eso eres profeta, ¿no? Hay otros que tienen el don de profecía, que tienen una sensibilidad y Dios siempre les está hablando, pero no por eso son profetas, tienen el don de profecía, nada más, ¿no? Pero hay otros que tienen el ministerio del profeta, que tiene su unción sobrenatural e inimitable, ¿no es cierto? Que no se puede confundir. Hay muchos que piensan de que el profeta es aquel que profetiza. No, hermano. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, yo quisiera que todos profeticéis. Entonces, indudablemente, si todos profetizan, no todos son profetas. No, hermanos, profetizar es un don, ser profeta es un ministerio. Y ya hablaremos de este tema precioso el día martes y el miércoles terminamos con el apóstol, ¿ya? Hoy el evangelista. Entonces, una cosa es el mandamiento de ir a predicar y no porque se predica son evangelistas. Otros porque son líderes o se esfuerzan en la obra, hacen obra de evangelista, pero no por eso son evangelistas. El evangelista tiene una unción sobrenatural, tiene una fuerza sobrenatural en su ministerio y vamos a preguntar también en la Biblia si hubieron mujeres evangelistas, ¿ya? Bueno, comenzamos, hermanos. Padre Santo, he hablado mucho. Me parece que me he comido un loro el día de hoy. Pero bueno, vamos el día de hoy con mucho cariño, hermanos, a empezar. Así que aleluya, vamos a empezar el día de hoy. Gloria a Dios, me siento cómodo para predicar. En estos días, hermano, he estado pasando ¿cómo decirlo? Unos momentos difíciles que hasta no podía predicar con libertad. El día viernes que estuve predicando en YouTube también no podía predicar, pero ahorita gracias a Dios me siento muy cómodo, me siento muy bien, estamos fresh. Así que el tema de hoy, el evangelista. Vamos a hablar el ministerio del evangelista desde el Antiguo Testamento. Luego vamos a aprender cuál es la unción sobrenatural del evangelista, viéndolo en la vida de el evangelista Felipe. Luego vamos a ver
¿Cuál es la fuerza ministerial del evangelista? Viéndolo en la vida del apóstol Pedro como pescador de hombres, y cuando predicó su primer mensaje y se entregaron 5,000 y luego 3,000, ¿ya? Y luego vamos a responder la pregunta si pueden haber mujeres evangelistas, ¿ya? Ya que yo considero que cuando entre los hombres hay cobardías, hay cobardía. Cuando hay cobardía entre los hombres, Dios levantará mujeres valientes. Si los hombres callan, la Biblia dice, ¿no?, que en una oportunidad los discípulos estaban, hermano, contentos y todos estaban diciéndole al Señor, salve maestro, ¿no? Y cuenta la Biblia que los fariseos le dijeron a Jesús, ¿no? Le dijeron, Señor, dile a la gente pues que se calle. ¿Cómo? Y el Señor le dijo, de cierto te digo que si ellos no hablaran, las piedras hablarían. Eso me da a mí un pensamiento, ¿no? Así por puro entendimiento, ¿no? O sea que si la gente no habla, Dios haría el milagro de que las piedras hablen. Entonces, si los hombres no hablan, Dios levantará mujeres, no porque diga que son piedras, sino porque digo de que Dios no le ruega a nadie. Lógicamente que en el caso de las mujeres, la Biblia habla, como en el caso de las pastoras y otras más, que siempre tienen que estar bajo sujeción, ¿no? No puede haber una hermana ahí que quiera ser pastora, y a su manera, y otra profeta por ahí que no tenga pastor, no tenga iglesia, pero le gusta llamar a los hermanos para orar por ellos, y les gusta mandar visiones, y por si acaso a domingo está cerrado, pero te envío por delivery, ¿no? Te envío por delivery revelaciones y sueños. Nada, amado hermano, toda profeta tiene que estar sujeto a un pastor y a un redil, si no, falso profeta. Bueno, entonces, lógicamente, mis queridos hermanos, que ya yo les he enseñado, esto es lo básico. O sea, esto que está acá es lo básico. Esto que está acá es lo que yo puedo resumir para poder transmitirles a ustedes un entendimiento, ¿no? Porque el curso da para, por ejemplo, 1 mes, 2 meses, solamente hablando del evangelista, texto por texto, yéndonos características, tipos, símbolos, ¿no es cierto? Entonces, pero hoy vamos a terminar, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento podemos encontrar varios casos de gente que tuvo un mover evangelístico, que tuvo una unción evangelística de multitudes. Por ejemplo, uno de ellos, pero tuvo un mal carácter, fue Jonás. En el Antiguo Testamento. ¿Dónde usted encuentra a Jonás? ¿Dónde usted encuentra la historia de Jonás? Usted lo encuentra en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Este hombre, cuenta la Biblia, que en aquel tiempo existía un pueblo llamado Nínive, que la Biblia habla al final del capítulo 4, no, que son solamente 4 capítulos, te recomiendo que lo leas. Cuenta la Biblia de que este pueblo de Nínive era tan pecador y tan, digamos, falto de sabiduría, que ellos no sabían distinguir su mano derecha de su mano izquierda. O sea, mira qué tremendo. O sea, eran tan ignorantes en Dios que no sabían distinguir lo bueno de lo malo. Que no sabían distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Entonces dice la palabra en este libro de Jonás, le cuento la historia, usted puede leer los 4 capítulos, yo voy a resumírselos, no para que no lo lea, sino para que tenga un entendimiento. Y cuenta la historia que dice la Biblia que Dios le habló a Jonás que vaya a predicar a Nínive porque la maldad de este pueblo había subido a la presencia de Dios. Desde aquí vemos que se repite la misma historia que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Que también la maldad subió a la presencia de Dios. O sea que hay niveles de maldad. Está la maldad per se, ¿no? La maldad en sí, ¿no es cierto? La maldad en sí. Está la maldad cuando se multiplica y está la maldad cuando se multiplica y crece tanto que sube a la presencia de Dios y apesta. Es ahí donde desagrada y Dios hace lo que hizo con Sodoma y Gomorra y también lo que iba a hacer con Nínive, que es destruirla. Pero cuenta la Biblia que Jonás sabía de que Dios era clemente y misericordioso y que era bueno. Entonces Jonás, dice la palabra, que en vez de ir a Nínive, donde Dios lo mandó, dice que huyó de la presencia de Dios. Y él mismo pagó, dice, de su bolsillo un barco para escaparse de la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué impresionante que cuando algo es para Dios, ¿por qué ofrendas?
Ay, pero ¿por qué diezmas? Cuando algo es para Dios. Pero cuando desobedecemos a Dios, somos capaces de nuestro bolsillo pagar con tal de hacer lo malo. ¿No es cierto? Es impresionante. Entonces, hermano, ¿qué resulta? De que él pagó de su propia plata, de su propio bolsillo, para irse de la presencia de Dios. Y cuenta la Biblia, hermano, que Dios levantó un fuerte viento, levantó una tempestad y tuvieron que botar a Jonás del barco porque el barco ya se hundía, porque entendieron de que Jonás estaba en desobediencia, en rebeldía, huyendo de Dios. En ese momento Jonás, ya usted sabe la historia, Dios prepara un pez grande, dentro del pez él ora a Dios, ¿no es cierto? Dios le da la oportunidad y el pez arroja a Jonás nuevamente, ¿no? ¡Bah! Lo bota a Jonás, ¿no? Como diciendo, ¡ah, qué horrible, me he comido un desobediente! Y arroja el pez a Jonás. En eso Jonás se va a Nínive, diciendo, ¿no? A 40 días Dios va a destruir este pueblo. Le estoy resumiendo el libro entero para que luego usted lo lea. ¿No? A 40 días Dios va a destruir. ¿Y qué resulta, hermano? Que la gente oye el mensaje de Jonás, que eran, hermano, miles y miles y miles y miles de personas. La Biblia le llama a Nínive un pueblo tan grande, una ciudad tan grande. O sea, no era un pueblo pequeño, ni una ciudad, era una ciudad muy grande. Cuenta la Biblia, hermano, que la gente oyó y dice que desde el rey proclamó ayuno. Y el rey dijo, proclamo ayuno porque Dios, hemos hecho lo malo y Dios nos va a destruir. Y dice que el rey hizo ayuno, hombres y mujeres hicieron ayuno y hasta los animales hicieron ayuno. Dice que Firulais estaba ahí, hermano, ayunando, ahí le dieron un huesito, no quiero, dijo. Él dijo, yo estoy ayunando para Jehová mi Dios. Hasta Firulais, amado hermano. Qué tremendo. Cuando Dios vio que todo el pueblo se había arrepentido por la boca de este hombre, de esa unción evangelística, hermano, dice que Dios perdonó a este pueblo llamado Nínive. Lo que intento decirte es que por la boca de este hombre, por la unción que tuvo, que simboliza en el Nuevo Testamento la unción del evangelista, todo un pueblo se convirtió. Todo un pueblo. Esa es la unción del evangelista, hermano. El evangelista, repito, como ya hace un momento lo acabamos de decir, no solamente es un hermano que evangeliza porque el mandamiento dice que hay que evangelizar. El evangelista no es alguien que evangeliza porque es líder o porque le gusta hacer campañitas, cositas y hace obra de evangelista. No, el evangelista es alguien que cuando predica hay una unción sobrenatural que respalda esa especialidad ministerial. ¿Y cuál es esa unción sobrenatural que lo respalda? Vamos al Nuevo Testamento. Veamos la unción del evangelista. Vamos a ver eso. Y aquí lo tenemos como resultado. La unción sobrenatural del evangelista son las conversiones. Las conversiones. Cuando el evangelista habla, algo hay, amado hermano. A veces el evangelista no es muy maestro, ni tampoco es muy estudioso, ni tampoco usa palabras técnicas, pero hay una gloria sobrenatural que cuando él habla, la gente se contricta. La gente dice, es verdad, ese hombre tiene razón, es verdad, yo soy un mal padre, yo soy un borracho, es verdad, yo soy un violador, es verdad, yo soy lo peor, yo necesito a Dios, es verdad, mi vida está atada a las drogas, yo soy un rebelde, yo tengo odio contra mis padres, es verdad, yo soy un hipócrita, me gusta señalar las iglesias, me gusta hablar mal de los hermanos, pero yo soy un hipócrita, es verdad, ese hombre tiene razón, yo necesito a Dios, no es cuestión de religión, es verdad, lo que ese hombre dice, no es cuestión de religión, porque yo tengo mi religión, pero soy un tremendo pecadorzazo, es verdad, yo necesito un cambio, pero yo me he ido al psicólogo y no ha podido cambiarme, me he ido al psiquiatra, lo volví loco yo a él, es verdad, no, me he ido al brujo y el brujo
enojo se enchamucó peor. Yo no sé qué hacer, pero nadie me ha podido cambiar, ni las lágrimas de mi madre. Mi madre llora y sigue llorando porque no cambio. Pero cuando el evangelista predica, ese hombre que está escuchando entiende que necesita a Dios. Y eso no se compra, eso no se fabrica, hermano. Eso no es cuestión de que yo aquí venga y le hable bonito o me ponga a gritar, ¡ah, pecador! Esa es una unción que respalda al evangelista. Alguien de repente me dirá, mi pastor, ¿me está usted enseñando que solamente el evangelista tiene esa unción de convertir las almas? Primeramente, quien convierte es Dios, ¿no? Al que usa es al evangelista. Segundo, a todos nos puede pasar que nos ganamos un almita, 2 almitas, 3 almitas. Pero el evangelista, eso es siempre, es siempre, y es algo constante, es algo, hermano, es una fuerza que ocurre, hermano, en el ministerio del evangelista, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a ver la unción sobrenatural del evangelista, que son las conversiones en la vida del apóstol Pedro. ¿Por qué en la vida del apóstol Pedro? Porque Jesús le dijo a Pedro, yo haré de ti pescador de hombres. ¿Y qué es un evangelista? Es un pescador de hombres. Y luego vamos a ver cuando Pedro, después en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, Pedro se pone de pie y en el primer sermón se entregaron 5,000. Luego predica, al siguiente día, predica por segunda vez y se entregan 3,000. Pero hermano, esa es la unción del evangelista. ¿Ya, hermano? Muy bien. Vamos a verlo, por favor, en Lucas 5, del 8 al 10. Vamos para allá. Nuestra líder me hace recordar cuando ya estamos en el penúltimo. Muy bien, miren lo que dicen mis amados hermanos y los felicito por estar ahí conectados, los felicito por el hambre que tienen en la palabra de Dios, los felicito por esa disciplina que tienen de siempre estar con su Biblia, con su cuaderno y con su lapicero. Cada uno haciendo lo suyo, ¿no? Yo como su pastor, tratando de traer una buena palabra cada día, orar por ustedes todos los días, pastorearlos de esta forma, ¿no es cierto? Y ustedes dejándose pastorear, ¿no? Porque no se puede pastorear a una oveja que no quiere ser pastoreada, ¿no es cierto? Entonces, la primera regla para el pastoreo es ovejas que se dejan pastorear. Entonces, dice aquí, mira, viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas cuando vio el milagro que Jesús hizo de la multiplicación, ¿no? Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Pedro le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, verso 9, dice la Biblia, porque la pesca que había hecho no fue milagrosa, ¿no? Y el temor se había apoderado de Pedro y de todos los que estaban con él. Verso 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque desde hoy serás pescador de hombres. Esa es la unción sobrenatural del evangelista, ser un pescador de hombres, Mira, tú y yo podemos irnos a pescar acá a la punta un ratito, ¿sí? Y de repente yo se va a pasar, no a pescar, pero ni un caracol. Y de repente tú vas a pescar una piraña. Pero un pescador, un verdadero pescador, ese te agarra todo tipo de peces y te llena una bolsa porque es pescador. Ese es el ministerio del evangelista. Es un pescador de hombres. Ahora, mira cómo se cumplió esa unción evangelista de Pedro en Hechos capítulo 2, versos 14, 37 y 41, ¿no? Hechos 2, versos 14, 37 y 41. A ver, vamos para allá. Cuando terminamos aquí, este último versículo, ahí me pasa la voz la líder de las glorias, ¿no? Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, podríamos decir que un simbolismo
del ministerio del evangelista es un pescador de hombres, ¿no? Yo entiendo que hay muchos hermanos. Yo me crié en la iglesia donde yo nací. Yo fui criado por una profeta. Y en la iglesia donde yo nací, había un hermano que él era el evangelista de la casa, ¿no? De la iglesia. Y él era el evangelista porque le gustaba evangelizar, ¿no es cierto? Pero solamente era evangelista porque le gustaba evangelizar, ¿no? Muy diferente es cuando hay un verdadero evangelista en una iglesia. Porque no solamente evangeliza, hace obra de evangelista porque es evangelista, sino que hay frutos del ministerio sobrenatural del evangelista. Siempre, cada semana hay un matrimonio, siempre hay una familia, un hogar ganado, hay un joven por acá, un joven por allá. Ese es el llamado sobrenatural, ¿no es cierto? Entonces, sí, ya, vamos a ponerlo en grande, ya que parece que hay problemas, mientras que lo van conectando ahí, hermanos, parece que hay un problema. Vamos a tratar de cómo podemos resolver, que siempre se desvincula, ¿no? Muy bien, ahí está, ya. Me ayudan nomás con los versículos. Vamos a ver, dijimos Hechos capítulo 2, ¿no es cierto? Vamos para allá. Con paciencia, hermano. Hechos capítulo 2, verso 14. Muy bien. Mira lo que dice, por ejemplo, aquí. Usted puede leer también este capítulo, hermano. Este es el primer sermón que se mandó Pedro, ¿no? Dice aquí, mire, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿no? Fue Pedro el que se puso de pie, al que le dijo, te haré pescador de hombres. Dice, alzó la voz y les habló diciendo, ¿no? Varones judíos que habitáis y gloria a Dios. Ya, después del verso 14, ¿qué otro versículo era? 37. Muy bien. Muy bien, entonces vámonos ahora al verso 37. Mira, cuando Pedro predicó su primer sermón, dice la Biblia, al oír la gente esto, se compungieron, ¿no? Esa palabra se compungieron, vamos a verlo en otra versión de la Biblia para que usted lo entienda un poquito mejor. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. ¿Ve? Otra versión. Al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente. Hubo una conmoción profunda, ¿no? Otra versión, como para que usted pueda estar contento. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Mira el alcance que tiene el ministerio del evangelista. O sea, no es cuestión de... es que, hermano, lamentablemente eso se cree en estos tiempos. Que solamente porque hay un hermano que le gusta evangelizar, es evangelista. O porque hay una hermana que evangeliza, la evangelista. No, hermano. No es cuestión, hermano, de promocionar. No es cuestión de nombramiento, ¿no? Eso ya lo hemos dicho hace unos días atrás. No es cuestión de nombramiento, ya tú eres profeta, tú eres evangelista, tú eres pastor. No, es cuestión de que la gente trabaje en la obra y si hay fruto, haya reconocimiento. Entonces no es cuestión de nombramiento, sino de reconocimiento. Ahora vamos al verso 41. Entonces dice la Biblia, al oír esto, la gente se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Cuando el evangelista habla, la gente se duele, siente la presencia, tiene ganas de convertirse, es fuerte, esa unción, hermano, es una unción salvífica, muy fuerte, y la gente, ellos mismos comienzan a preguntar, ¿no es cierto? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces el evangelista comienza a decir, ¿no? Acepta a Cristo en tu corazón, ¿no es cierto? Ven a Cristo. Ahora mira la unción del evangelista, que son las conversiones. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? ¿Cuántos se convirtieron la primera vez que Pedro se mandó con su primer mensaje? ¿No? El primer mensaje de Pedro, que Pedro dio, ¿cuál fue? Ganó 3,000 personas. 3,000 personas. Muy bien, seguimos. Entonces, este fue en el primer mensaje.
Ahora, vamos al capítulo 4. Mientras que siguen aquí resolviendo este problemita de la vinculación, vamos a usar aquí la Biblia que tenemos aquí en el programa. No se preocupen, hermanos. Gracias a Dios está muy buena esta idea, ¿no? Entonces, mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a Hechos 4, del 1 al 4. Ah, ya. ¿Sí ya está? Sí. Ya, Hechos 4, del 1 al 4. Vamos para allá. Vamos a ver ahora aquí el segundo sermón, cuando Pedro predica por segunda vez. Mira, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. Esta es otra cosa que produce el ministerio del evangelista. Produce dos cosas. Produce que la gente te reciba la palabra, que la gente se convierta o que la gente se resienta contigo, que la gente se amargue y te gana como enemigo, ¿no? Una de dos. En cambio, los que predican quedan bien con las personas. ¿No? Uy, qué bonito me predicó. Uy, qué bonito me oró. El evangelista no. El evangelista o lo amas o lo desprecias. Es así el evangelista. Porque el evangelista es claro, contundente en su ministerio. Entonces dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Ahora mira. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Atento, verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, cuando Pedro predica aquí por segunda vez, dice la palabra de Dios, creyeron. ¿No es cierto? Creyeron. Entonces, dice la palabra de Dios, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Padre Santo, ¿qué está pasando? Ahora sí, volvamos por favor. Era como 5,000. Entonces, miren mis queridos hermanos, la unción que tiene el evangelista, ¿no? Qué impresionante. Miren la unción. Hemos visto el ministerio evangelista desde el Antiguo Testamento con Jonás. Hemos visto la unción del evangelista como un pescador de hombres. Primer mensaje de Pedro, 5,000. Segundo mensaje de Pedro, 3,000. Vamos a ver ahora la fuerza del ministerio. ¿Cuál es la fuerza que tiene el ministerio del evangelista? Porque tiene una fuerza. Cada ministerio tiene una fuerza, hermano. Por ejemplo, ya hemos hablado. ¿Cuál es la fuerza del pastor? No la unción del ministerio, sino la fuerza del ministerio, la consejería. Hermano, es una delicia ser aconsejado por un pastor. Hermano, ser aconsejado por un pastor es como ser aconsejado por tu mismo papá o tu misma mamá. Es una delicia ser aconsejado por un pastor. Esa es la fuerza. Y también de la misma forma, hay una fuerza en el ministerio del maestro. ¿Cuál es la fuerza del ministerio del maestro? La enseñanza. El arte de enseñar, el arte, el que es maestro, su fuerza en el ministerio, su unción es formar discípulos, pero la fuerza de su ministerio es el arte de la enseñanza. Se deja entender, hace lo difícil fácil, hace lo inexplicable explicable, hace que todos entiendan, ¿no? Esa es la fuerza del ministerio del maestro, ¿no es cierto? El arte de la enseñanza. ¿Y cuál es la fuerza del ministerio del evangelista? Muy sencillo, la fuerza del ministerio del evangelista son las sanidades y los milagros. Digamos, todo aquel que es llamado evangelista, yo te recomiendo, si tú sientes que tienes el llamado al ministerio del evangelista, te gusta evangelizar, sientes que cuando predicas la gente se convierte, sientes que ese es tu ministerio, bueno, cada vez que prediques, no te pierdas la oportunidad de orar por la gente. No le corras a orar por la gente, porque la fuerza del ministerio del evangelista son las sobrenaturalidades. Es el orar por las personas y que no solamente se oiga el mensaje, sino que se vea el mensaje. Que no solamente oigan que ha llegado el reino de Dios, sino que vean que ha llegado el reino de Dios. La fuerza del evangelista es hablar la palabra y que vean el poder de la palabra. Vamos a verlo en el evangelista Felipe. Hechos 6:5. Vamos para allá. Hechos 6:5. Vamos para allá, hermanos, y ya estamos yendo sobre el final. Hechos 6:5.
Miren lo que dice aquí la palabra hablando de un varón llamado Felipe, luego conocido como el evangelista. Él fue uno de los siete que fueron llamados a servir a las mesas. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Felipe, que llegó a ser un gran evangelista, ¿no es cierto?, fue uno de los 7. Vamos, por favor, salgamos y vamos a ver. Acá estamos viendo a Felipe, porque una cosa es Felipe el evangelista y otra cosa es Felipe el apóstol. Estamos hablando aquí de Felipe el evangelista. Dice, vamos ahora a Hechos 8, del 4 al 8, cuando Felipe va a Samaria, después de una persecución, ya que Pablo iba, en el tiempo que Pablo era inconverso y se le conocía como Saulo, Pablo perseguía las iglesias y todos los cristianos, hermanos, fueron dispersados por todo el mundo. Entonces Felipe, amado hermano, comenzó a predicación del evangelio en Samaria. Felipe llegó a Samaria y en Samaria, amado hermano, comenzó a predicar la palabra. Pero mira, hermano, la fuerza del ministerio del evangelista. Yo espero que estés aprendiendo juntamente conmigo, hermano. Yo espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, porque para mí la enseñanza y el que usted aprenda, para mí es una gran bendición, ¿no es cierto? Especialmente por mis ovejitas, ¿no? Por mis ovejitas. Muy bien, verso 4, mira lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mira, hermano, qué impresionante. El evangelio siempre ha crecido donde ha habido problemas. Aquí estamos viendo que la palabra de Dios se anunciaba por todas partes. ¿Pero cuándo? Cuando eran esparcidos, cuando eran perseguidos, cuando eran amenazados de muerte. Eso me habla a mí que en los momentos más terribles, la iglesia, en vez de crecer, la iglesia va a crecer. Que en los momentos de persecución seremos más grandes. Que en los momentos, así como estos que estamos viviendo, que parece que todo se está cerrando, se están cerrando los templos y ahora se han metido a las casas y ya no quieren ningún tipo de reunión y pareciera que ya todo se va a destruir. Al contrario, más va a crecer la palabra de Dios, más células se van a abrir, más líderes se van a levantar, más gente va a creer. Aleluya. Y yo lo creo en el nombre de Jesús y lo digo, hermano, como una palabra profética, amado hermano, que se cumple en el nombre, que yo sé que se va a cumplir en el nombre de Jesús. Más va a crecer, hermano, el evangelio, más va a crecer la palabra. Y lo que de repente en otro tiempo para alguien le hubiera sido difícil levantarse, pero por cuanto perseveró en este tiempo, será levantado más rápido. Dios va a agilizar tu levantamiento. Dios va a agilizar el promoverte y el levantarte y que la gloria postrera sea mayor que la primera en el nombre de Jesús. Dice la palabra, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Verso 5. Entonces Felipe, el que era uno de los 7, que llegó a ser Felipe el evangelista, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hace un evangelista? El evangelista se dedica a predicar a Cristo. Hermano, mira, el que tiene llamado evangelista, que tú lo veas sentado, que tú lo veas que no evangeliza, que tú lo veas que le estén, que esté esperando que su líder o que su pastor le diga, hermano, el que es llamado a pájaro, vuela. ¿No es cierto? El que es llamado a pájaro, vuela, sin que le digan nada. El que tiene llamado evangelista, ese no puede quedarse callado. Ese tiene que ver la forma, quién predica, cómo hace para que la palabra corra, porque hay un fuego en su interior por predicar la palabra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente. Quiero que escuche cómo toda una ciudad se convierte, ¿no? Miren las conversiones, la unción del evangelista, pero también ocurren sanidades y milagros, la fuerza de ese ministerio. Mira, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, atento, oyendo, predicación, oyendo y viendo las señales que hacía. Esa es la fuerza del evangelista. La fuerza del evangelista, a diferencia del pastor, a diferencia del maestro,
Es alguien, hermano, que lo acompañan digamos, las sobrenaturalidades de Dios al momento de orar por un enfermo. ¿Cómo no acompañar a un evangelista, hermano? Si el evangelista trabaja en la calle, el evangelista trabaja en las casas, el evangelista trabaja, hermano, en los hospitales, el evangelista trabaja, amado hermano, en las cárceles. Mira, ¿qué función cumple un evangelista? Un evangelista cumple esa función de sacar a la iglesia hacia afuera. ¿Cómo? Un evangelista, por ejemplo, cuando se levanta en una iglesia, ahí un poquito les comparto la experiencia que tengo en mi tiempo de conocer la palabra. Cuando se levanta un evangelista en la iglesia, ese evangelista es como que si formara un equipo evangelístico en la iglesia, de tal manera que es de inspiración para que muchos salgan a predicar la palabra. Se forma como una comisión, como una especie de grupo evangelístico. ¿Por qué? Por cuanto hay un evangelista en la casa. Un evangelista comienza a tramitar, a promover el de repente predicar en los hospitales y llevar la palabra para que la gente se sane. Un evangelista comienza a ver la forma que su iglesia lo respalde para ir a las cárceles y llevar la palabra y también llevar algunas ayudas a las cárceles. El evangelista no puede estar en una silla, no puede estar en cuatro paredes. Él tiene que estar saliendo. El evangelista ve la forma que su iglesia lo respalde para de repente ir a los colegios y poder llevar la palabra también, al menos folleteando. El evangelista, hermano, ve la forma o se encarga o asesora o respalda al hombre de Dios en una iglesia en cuestiones a lo que son las campañas, aires libres, haciéndose sentir como que aquí estoy yo, ese brazo, ¿no? Para todo lo que es evangelismos, campañas, aquí estoy yo para poder salir y hacer cosas grandes para el Señor. Ese es el evangelista. Pero el evangelista no solo predica, sino que cuando predica y hay conversiones, ¿no es cierto?, también ocurren señales y milagros. Señales y milagros. Por eso, una de mis mayores recomendaciones para todo aquel que tenga el ministerio de evangelista es: no tengas miedo. Cuando salgas a predicar y hay un enfermo, tú mismo, si no te lo pide, tú mismo dile: ¿no te gustaría que ore por tu enfermito? ¿No? Y te dice: ah, sí, ya, ora, ya vamos a orar. Vamos a orar y cree. Pero pastor, y si no se sana, está siendo formado. Porque si tú eres un evangelista, Dios te va a llevar a grandes niveles. Dios te va a llevar, porque ser ministro no es una cuestión humana, no es una cuestión de aprender 2, 3 versículos, no es una cuestión de a ver qué salita abro, no es una cuestión de a ver qué nombre le pongo a mi iglesia, no es una cuestión de ya a ver qué título me dan, ya tengo años en la palabra, y yo, a mí qué título me dan. No. Ser un ministro es una cuestión sobrenatural. Por eso que es inimitable. Es inimitable. Por eso cualquiera puede por ahí decir: yo soy pastor, pero solamente los pastores tienen rebaños. Por eso por ahí cualquiera puede enseñar y decir: yo soy maestro, pero solo los maestros tienen esa unción formativa de que de él se desprenden discípulos, líderes. ¿No es cierto? Y de poder, hermano, marcar el alma y dejar huella en el corazón de la gente. Cualquiera puede decir: yo soy evangelista porque evangelizo, ¿no es cierto? Pero los testigos de Jehová también serían evangelistas entonces. No, el evangelista tiene esa unción sobrenatural, así que no tengas temor. Ora hasta que Dios te vaya llevando, como dice la palabra, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y Felipe predicó en Samaria y dice que la gente oía y veía las señales que hacía, ¿no? ¿Hasta qué versículo era? 8, 7, dice la Biblia: porque de muchos que tenían espíritus inmundos, mira, habían endemoniados, a gente en brujería, gente con espíritus inmundos, pero salían los demonios, dice la palabra, dando grandes voces, ¿no? Salían, dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que tienen ese llamado. Que Dios bendiga y que los levante grandemente. Y quiero decirles, en nuestra iglesia no regalamos cargos. Ahí no es de que de repente el hermano que tiene años, a ver qué cargo le regalamos, o la hermanita, como se ha ido para allá, ya pastora de frente. No. Ahí los frutos determinan, porque no es cuestión de nombramiento, es cuestión de, cuando hay fruto de Dios, reconocimiento. Muy bien, entonces, verso 8, dice la Biblia: así que
había gran gozo. Eso origina el ministerio del evangelista en una ciudad, en un pueblo, en una familia, en una iglesia. Había gran gozo en aquella ciudad. Por favor. Sí, ahorita hay una pregunta, pero a ver. Sí, ajá. Para no cortar. Muy bien. Y vamos ahora a Hechos 21, versos 8 y 9. Y luego cuando termino de leer, me dice, y de repente ahí podemos ver la pregunta. Siempre las preguntitas antes de terminar, ¿no? Hechos 21, verso 8 y 9 ¿era? Ya. Ahora mira, Felipe, que era uno de los 7, ¿no? Felipe, que estaba predicando en Samaria y se convirtió toda la ciudad, y con sanidades y milagros, y ahora aquí Felipe, conocido como el evangelista. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, ¿ve? Que era uno de los 7, ¿ve? Uno de los 7, posamos con él. Felipe el evangelista, tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Qué hermoso, tenían el don de profecía, ¿no? Que profetizaban. Qué lindo. De esto vamos a hablar el día martes, ¿no? Cuando hablemos del don de profecía, del ministerio del profeta y de todo eso, ¿ya? Volvamos, y aquí mi líder de glorias, ¿no? Mi hijita Perlita me hace recordar que es tiempo de dar fuertes glorias al nombre del Señor. Vamos a dar glorias al nombre del Señor. A ver, acompáñame ahí en tu lugar, pueblo de Dios. A su nombre, a su poderoso nombre, a su glorioso nombre. ¿Quién vive, mis hermanos? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién viene por segunda vez? A su nombre, gloria a Dios, palmas al nombre del Señor, ahí en tu lugar, alábale, dale palmas al nombre del Señor. Y muy bien, vamos a responder una pregunta antes de responder a la última, ¿no? ¿Puede haber una mujer evangelista? Y vamos a poner un ejemplito, a ver. Muy bien, aquí nos ponen una pregunta y nos dicen, gloria a Dios. Sí, aquí nos ponen un caso de un gran siervo de Dios que ya falleció, y nos preguntan si Billy Graham era un evangelista. Era uno de los grandes evangelistas, Billy Graham, ¿no? Era uno de los grandes evangelistas, Billy Graham. Entonces, el evangelista tiene ese poder de convocatoria, ¿no? Es muy fuerte, hermano, de verdad. Que donde él pone, la gente pasa y se convierte, ¿no? Entonces, ahora, lógicamente que también es importante que yo diga que hay niveles, cada uno según su capacidad, como dice la Biblia, al 30, 60 y al 100 por 1. Por ejemplo, hay evangelistas de ciudades, como Felipe, evangelistas de ciudades, ¿no? Hay evangelistas de naciones, ¿me entiende? Donde en su nación se recorre y mueve departamentos, todo. Otros, su ciudad, ¿no es cierto? Donde mueve, la gente se salva, pero en su ciudad. Otro, su nación. Y otro, continentes, donde ya prácticamente en todo el mundo. Y ese evangelista, Billy Graham, él era un evangelista no de ciudad, no de su nación, sino de continentes. Muy bien, vamos, hermano, a responder la última pregunta. ¿Puede una mujer ser evangelista? Y digo esto porque lamentablemente la ignorancia de muchas personas ha tapado la boca de muchas mujeres. Muchas mujeres se sienten amedrentadas, y como yo siempre digo, hermano, a veces el peor enemigo de una mujer no es un hombre, no es un pastor que diga de que cállate, la mujer calla en la iglesia, ya cállate que me desesperas. No, a veces el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Porque cuando una mujer ve a otra mujer que la lidera, le enseña, la menosprecia, no se sujeta, porque es mujer y ella misma es mujer. Entonces, hermano, acá el asunto es, sea hombre o sea mujer, fue enviado, está en orden, está bajo autoridad. Eso es lo importante, está en obediencia, guarda la palabra. Entonces, eso es importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede una mujer predicar? Claro que sí, mis queridos hermanos. Claro que sí.
Claro que sí, solamente que esté bajo autoridad, ¿no? Bajo autoridad. Entonces, muchos a veces usan esos versículos que dicen en Primera de Corintios, la mujer calle en vuestras congregaciones. Pero claro, calle porque luego dice abajo, porque no se le permite, porque no se le permite a la mujer preguntar en la iglesia, sino que pregunte a su marido en su casa. O sea, ¿en qué contexto dice cállese? Que en pleno culto no esté levantando la mano ni que esté haciendo, sino que respete y que luego en su casa le pregunte a su esposo, ya que en aquellos tiempos las mujeres a veces hablaban por todos lados, ¿no? En aquellos tiempos nomás, ¿no? Ahora no, pero 1 Timoteo dice que no le permito a la mujer, dice Dios, no le permito porque mi Dios es machista, no le permito, dice Dios, a la mujer enseñar sobre el hombre. Pero lee bien la Biblia, pero hermano, ahí dice, en 1 Timoteo 2 dice la palabra, no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. O sea, que porque ahora enseñas, ya no vas a sujetarte a tu esposo. Que porque ahora enseñas, vas a ir a tu casa y a decirle a tu papá, por ejemplo, ¿sabes qué, papá? Yo vengo a la hora que yo quiero porque yo soy líder, porque yo enseño y tú eres un tremendo mundanazo, hijo del diablo, Belcebú. No, hermano, tú podrás ser líder, podrás ser sierva, Dios te puede levantar, pero en tu casa, tu esposo es tu autoridad. En tu casa, tus padres como hija son tu autoridad. Entonces, en ese sentido está hablando, léalo, no me crea a mí, ni tampoco le crea a otros, lea la Biblia, ¿no? Bueno, entonces, ¿puede una mujer, hermanos, predicar? ¿Puede una mujer ser una, como Felipe, ¿no? Ganarse una ciudad entera, que por la palabra de una mujer una ciudad entera se convierta, porque ese alcance lo tiene solamente un evangelista. ¿Puede una mujer por su palabra provocar que una ciudad entera se convierta? Vamos a verlo en la Biblia. Juan capítulo 4, del 25 al 29, y luego del 39 al 42. ¿No? Si es posible, ¿me ayudas con el texto en la mano? Muy bien. Juan 4, 25 en adelante. Juan 4, 25 en adelante. Muy bien. Si lo veo yo, voy a poder hasta leer para no depender. Ajá, ahí voy a poder tenerlo completamente. Muy bien. Vamos a leer Juan 4, del 25 al 29. Miren lo que dice la Biblia. Aquí va a hablar de la samaritana. ¿Te recuerdas? La samaritana, ¿sí? Entonces dice la Biblia, le dijo la mujer a Jesús, sé que ha de venir el Mesías, el que viene, ¿no? Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. 26. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, el que había de venir para salvar. Le dijo, note, no se lo dijo un hombre, se lo dijo una mujer. Muy bien. 27. Dice la palabra, en esto vinieron sus discípulos, ¿no es cierto? Dice la palabra, y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo nada, ¿no es cierto? Así hoy en día hay muchos que se maravillan cuando el Señor le está hablando o encomendando algo o enviando a una mujer. Verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Quiero que note esto. No dice fue a sus amigos, fue a su casa, fue a sus vecinos, a su barrio. No, fue a la ciudad, una ciudad entera, como Jonás, Nínive, ¿no es cierto? Como el evangelista Felipe, Samaria. Fue, dice, a la ciudad donde vivía y le dijo una mujer, le dijo a los hombres. 29. Venid, una mujer llamando a los hombres de la ciudad. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Una mujer hablando de Cristo a los hombres, una mujer predicando. Vamos a ver si hay un respaldo del ministerio evangelista. Vamos a ver ahora del 39 al 42. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron. Note, samaritanos de aquella ciudad creyeron en él
por la palabra de la mujer. Una ciudad entera se convirtió por la palabra, la predicación, la invitación de una mujer, una ciudad entera. Dice, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. 40. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedasen con ellos. Y Jesús se quedó allí con ellos 2 días. Y creyeron, dice la palabra, mucho más por la palabra del mismo Jesús. Y decían, atentos, por acá acabo, por favor, vamos terminando. 42. Y decían a la mujer, porque por ella comenzó todo. Por ella entró esa invitación a la ciudad. Por ella los hombres de la ciudad se convirtieron. Por ella la ciudad se entregó al Señor. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu palabra, por tu mensaje, por tu dicho, mujer, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Él es el Cristo. Una ciudad entera se convirtió a Jesús por el dicho, por la palabra de una mujer. Esta samaritana terminó teniendo una fuerte unción evangelística en su vida. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Vamos en este momento, hermanos, entonces, vamos en este momento a querer decirte lo siguiente. Qué importante es, mi querido hermano, predicar la palabra. Yo quisiera, por favor, que no te confundas. No te confundas en algo que tal vez yo no he dicho. De repente hay alguno que de repente puede estar pensando, amén, pastor, yo no soy evangelista, yo no tengo ministerio evangelista, por eso que yo no predico. No, hermano, el llamado a predicar, a invitar a la salvación es para toda la iglesia. Es un grave pecado no invitar a que la gente escuche la palabra. Es un grave pecado no invitar que la gente se conecte, que la gente se convierta al Señor. Se llama pecado de egoísmo. Eso implica de que el Señor hizo todo para morir en la cruz del madero. Hizo todo para morir en la cruz, para que nosotros, después que Él haya muerto en la cruz, no hagamos propaganda, réclame, no digamos a la gente que Él está listo para perdonarlos. ¿Para qué murió en la cruz entonces si la iglesia no va a predicar? Yo quiero animarte, hermano, predica la palabra. Predica la palabra de Dios. Hermano, si nosotros como iglesia no predicamos en este tiempo, si no predicamos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de muerte, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de crisis, en este tiempo de problemas, si no predicamos ahora, ¿cuándo vamos a predicar? Levántate, iglesia. Predica la palabra de Dios. Líderes, prediquemos la palabra de Dios. Pueblo de Dios, deja ya la niñería espiritual, deja ya los pensamientos de niños espirituales y comencemos a trabajar en equipo. Únete a la visión, pégate a la visión. Cada uno de nosotros tenemos que invitar a todo el mundo para que se conecte a escuchar la palabra de Dios. Hagamos que esta página no se estanque. Yo le conversé la semana pasada que de la semana pasada hasta aquí nos hemos estancado. O sea, cada día hay un 1, 2, 3, nada más. Cuando antes cada semana crecíamos 200, 300, 400. Hermanos, sigamos invitando. Invita a tu familia, invita a tus amigos, invita a tus vecinos. Predica la palabra. Hagamos crecer esta plataforma. Comparte la palabra de Dios. Invitemos a los amigos para que la gente pueda tener la esperanza de salvación. Y a todos mis hermanos que sienten ese llamado, esa unción evangelista en su vida, yo como tu pastor te bendigo. Te bendigo para que Dios te levante en gran manera. Te bendigo para que Dios te use en gran manera, para respaldarte y estar contigo, porque no es un bien para ti. Porque ya sea que yo sea pastor, otro maestro, otro evangelista, el beneficio es para el reino de Dios. Para el reino de Dios.